Bueno, pues comenzamos. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, según el uso horario en el que nos estén siguiendo y bueno, posteriormente también cuando proporcionemos la videograbación. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta sesión, cuarta sesión ya, si no mal recuerdo, del seminario Agendas para el Conocimiento Abierto y Derechos Digitales, Culturas, Políticas y Prácticas Latinoamericanas. Recordarles que, bueno, este seminario es una actividad conjunta por parte de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad del Rosario en Argentina, a través de la iniciativa del Programa de Cooperación e Investigación de Datos, Tecnología y Sociedad, CODATEX, en colaboración también con el Sistema de Universidad Virtual, UDG Virtual, de la Universidad de Guadalajara. Sean pues bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy tendremos la sesión relativa a datos y comunicación en la cultura digital, derecho a la comunicación y a la experimentación. El día de hoy nos estarán acompañando Ivana Mondelo de Codatex, Virginia Brusa también de Codatex y Rafael Morales Gamboa de UDG Virtual. Muchas gracias Virginia, Ivana, Rafael por su participación. Y bueno, haré una breve introducción de las compañeras y el compañero que nos estará acompañando el día de hoy con la sesión y para, bueno, posteriormente dar inicio propiamente ya con la actividad. Virginia Bruce es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, diplomada en Ciencias Sociales con mención en Educación y Nuevas Tecnologías y en Desarrollo Territorial, maestranda en Comunicación Digital Interactiva y es docente en la Universidad Nacional de Rosario, miembro del Centro de Investigaciones y Meditaciones SIN, desarrolla y coordina proyectos en Data Lab, también de la Universidad Nacional de Rosario, y bueno, forma parte o es parte del grupo de Codatex. Por otro lado, Ivana Mondelo, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, tiene un diplomado en Liderazgo Digital e Innovación por parte de la Fundación Ortega y Gasset, Gregorio Marayón en España, y en Ciencias Sociales con mención en Género y Políticas en Flasco, Argentina. Ivana ha formado parte del equipo de comunicación tanto en el ámbito público como en organizaciones de la sociedad civil y es parte también del programa o proyecto Codatex de la Universidad Nacional de Rosario. Ha participado en diversos proyectos de innovación social y es activista investigador en temas de género, derechos humanos y tecnología. Y bueno, Rafael Morales Gamboa, profesor docente adscrito al Instituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales, es doctor en Inteligencia Artificial por la Universidad de Edimburgo, maestro en Ciencias Computacionales y licenciado en Matemáticas. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1, con perfil PRODEP. Forma parte del cuerpo docente académico, sistemas y ambientes educativos. Pues sin más, Virginia, Ivana, Rafael, muchas gracias, bienvenidos y bueno, también a todos nuestros compañeros y compañeras participantes que estarán pendientes y atentos a esta discusión, reflexión. Recuerden que el canal de chat está abierto, pueden ir colocando sus dudas, preguntas, inquietudes, reflexiones y al final de la sesión tendremos un espacio para compartirlas con Virginia, con Ivana y con Rafael y bueno, llevar a cabo una reflexión y discusión al respecto. Pues sin más, Virginia, te cedo micrófonos. Adelante. Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, la verdad que es un cuarto encuentro que reconoce la interdisciplinaridad, así que también es un gusto ¿no? Poder representar estas cuestiones también en este cuarto encuentro y en esta idea, ¿no? De establecer y promocionar este tipo de derecho a la comunicación y a la experimentación. Voy a hacer una breve introducción para luego dejarle paso a Ivana. Allí espero que vean bien. Ahí estamos. ¿Ahí se ve? Sí.
Sí, Clarito, sí. Ok, perfecto. perfecto. Bueno, como les comentaba, o sea, la idea es poder hacer durante estos encuentros, ¿no? Que ya este es el cuarto, como bien decía Martín, seguir linkeando con los anteriores, ¿no? Y es por eso que quería hacer un breve recorrido, una breve relación para seguir abriendo interrogantes, ¿no? Poner sobre la mesa algunas discusiones, en particular en relación a el derecho a la comunicación y a la experimentación. Y por supuesto en relación con lo que hablábamos anteriormente de ciencia abierta, ¿no? En el primer encuentro. Entonces, algo que nos interesa muchísimo es empezar a inquietarnos o a reflexionar respecto a qué comunicación está surgiendo, si es que está surgiendo, para la ciencia abierta y la ciencia ciudadana, ¿no? Que si en algún momento en estos cambios de paradigma se ha transformado aquella comunicación pública de la ciencia, ¿no? Que es tal vez la que tengamos más presente en nuestras currículas o en nuestras universidades, tanto como el periodismo científico o más aquí en el tiempo el periodismo de datos. Entonces, la ciencia abierta, la ciencia ciudadana, el movimiento de lo abierto, está aportando o qué está aportando justamente a establecer este tipo de diálogos con aquellos paradigmas tradicionales, ¿no? De la comunidad científica. Y en ese sentido, trayendo un poco lo que hablamos en el primer encuentro, cómo idear estrategias específicas para establecer esos diálogos que muy bien se reflejan en las recomendaciones de ciencia abierta de la UNESCO, ¿no? Y es así que nos preguntamos qué dispositivos, ¿no? Qué aportes se pueden establecer desde otras experiencias como los laboratorios de innovación, como los paradigmas o las prácticas de gobierno abierto, y más acá con la práctica de periodismo de datos, ¿no? De visualización, etcétera, es decir, con otro tipo de herramientas que tal vez no sean tan reconocidas dentro de la comunicación científica. Y es con ello que, lógicamente, centrándonos en estas cuestiones de qué diálogos estamos pensando, propongo tal vez ir pensando que si establecemos estos diálogos a partir de lo tradicional de pensar dentro de la ciencia a un otro, ¿no? Distinto a la comunidad o a la academia, ¿qué tipo de diálogos estamos estableciendo justamente en paralelo a este movimiento de la ciencia abierta o la ciencia ciudadana? Partiendo de tal vez tres dimensiones que al día de la fecha podemos compartir, ¿no? Esta cuestión muchas veces establecidas entre el saber experto y aquellas propuestas de aprendices, la dimensión de qué sucede con el diálogo también al interior de la comunidad científica, muchas veces esas jerarquías o esas subordinaciones que encontramos entre las distintas ciencias, ¿no? Pero también dentro mismo de la ciencia ciudadana, por ejemplo, y también dentro de la dimensión de qué sucede al interior mismo del movimiento por lo abierto, es decir, qué sucede entre el movimiento de la ciencia abierta, del gobierno abierto, de la sociedad civil, para estrechar estos diálogos y, por ende, empezar a idear una mayor comunicación, vasos comunicantes, también en estas tres dimensiones. Muy brevemente, repasando tal vez algunas cuestiones de estas tres dimensiones para poder aportar y poder repensar y reflexionar este tipo de diálogo que estamos estableciendo en el marco, ¿no? de la ciencia abierta. Traigo a colación un libro de Marina Garcés, una filósofa española, Escuela de Aprendices. Ella aquí habla justamente de la educación,
pero la podemos trasladar muy fácilmente a lo sucedido o a lo que sucede en la ciencia, es decir, cómo podemos empezar a pensar qué es la ciencia hoy, y entonces, por lo tanto, cómo comunicar y cómo establecer esos diálogos, ¿no? Tenemos que revisar desde qué ciencia o dónde nos posicionamos para pensar la ciencia a partir de, por ejemplo, estas propuestas de establecer estos diálogos de saberes entre aprendices, entre oficios, ¿no? Entre estos sentidos de la existencia que propone Marina Garcés. Y como decía anteriormente, también en el nivel más inter comunidad científica, si estamos hablando de la ciencia ciudadana, por ejemplo, aquí traemos a colación un mapeo que hizo el MinCIT, es decir, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Argentina, junto con el PNUD, un mapeo de proyectos de ciencia ciudadana, y allí van a ver, al lado de lo que dice más 15.000, unos circulitos que establecen justamente el peso que se le da en cada uno de estos 30 proyectos mapeados a cada una de las fases participativas dentro de esta nueva ciencia, ¿no? Y fíjense justamente que ahí en la flechita roja estamos poniendo una alerta en respecto a lo poco o la ausencia, ¿no?, de las estrategias comunicacionales que también existen dentro de la ciencia abierta, dentro de la ciencia abierta y la ciencia ciudadana. Por lo tanto, allí también tenemos que empezar a esforzarnos por idear otro tipo de estrategias comunicacionales y de diálogos, ¿no?, entre academia, sociedad civil, gobierno, privados. En la tercera dimensión, como dimensión disparadora para reflexionar estas estrategias comunicacionales, pensar justamente qué sucede dentro de los movimientos de lo abierto. Ahora en noviembre vamos a tener en Uruguay la ABRELATAM con datos, ¿no?, que nuclea el movimiento de datos abiertos y de gobierno abierto de la región. Y fíjense que, bueno, esta es una nube de palabras del programa, ¿no?, de ABRELATAM, por ejemplo, y de Condatos. Fíjense que, lógicamente, está centrado en datos abiertos, herramientas, aperturas políticas, pero muy poco se establece la relación con el ámbito de la ciencia, dando, digamos, a entender que la ciencia no es partícipe o tal vez no interesa mucho el abordaje, ¿no?, de los datos abiertos o el aporte que puede hacer la academia justamente a las políticas públicas de gobierno abierto. Digo como para disparar un poco estas conversaciones que en ocasiones quedan relegadas, ¿no?, en estas tres dimensiones que les comentaba anteriormente. Aquellos que estuvieron en el primer encuentro recordarán tal vez cuando mencionabas esas prácticas mínimas para poder hacer ciencia abierta, y en este entonces cuarto encuentro vuelvo o retomo esas prácticas mínimas, pero para ser integradas e inclusivas en la comunicación, ¿no? Y no me quiero detener muchísimo aquí, así le doy la palabra a Ivana, pero pensar, ¿no?, en este contexto en el que estamos de innovación, de los datos, de la ecología de la imaginación, como dice Marina Garcés, de la búsqueda de justicia lingüística, de la complejidad e incertidumbre, cómo podemos afrontar esos hipersujetos que nos dice Morton, ¿no?, para estas nuevas características, alfabetizaciones que necesitamos también para poner o establecer esos diálogos o esos nuevos diálogos frente a nuevas formas de hacer ciencia también, ¿no? Y aquí, como para culminar y dejar abierta para al final un poco estas cuestiones y para introducir lo que va a charlar Ivana, seguir justamente profundizando este ejercicio, bueno, estas prácticas del comunicar, del documentar y del visibilizar, ¿no? Si hay algo que siempre ha tenido como objetivo la comunicación es esta cuestión de visibilizar aquello que estaba invisible, ¿no? Entonces,
de qué manera creativa podemos establecer esas nuevas visibilizaciones, ¿no? Por ejemplo, en este es un proyecto de Belsunces, de un devenir, que a través de cuestiones interactivas introduce distintos escenarios especulativos respecto a las tecnologías, a aspectos que tienen que ver con la innovación, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos también de experimentar, que está en el título del encuentro, ¿por qué no establecerlos a partir de esto que también nos dice Garcés sobre imaginar como un poder de hacer presente aquello ausente, ¿no? En relación también a la comunicación? Ya que lo que nos dice Garcés, estamos en crisis varias y la crisis de la imaginación también es una de las crisis, y por tanto eso también lo podemos poner, digamos, en la mesa para discutir, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la ciencia ciudadana como punto de partida, ya que en muchas ocasiones la ciencia ciudadana va a ser esa dimensión, digamos, que nos propone muchas veces barajar y dar de nuevo, ¿no? En todo este esquema eh, tecnológico, de infraestructuras, de datos, de comunicación, ¿no? Eh, Porque, bueno, no es una metodología como estamos acostumbrados, tal vez metodologías participativas, sino que es ir mucho más allá de eso, ¿no? Implica otro tipo de prácticas y estrategias comunicacionales, y más aún con lo que trae seguramente Rafael, de inteligencia artificial, todos aquellos desafíos que también nos va a traer para la comunicación. Cómo traducir entonces esas cuestiones, como decía Sousa Santos. Así que, bueno, abriendo preguntas, dejando un poco de interrogantes para seguir charlando cuando quieran. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Y bueno, pues con esta introducción damos paso a Ivana. Adelante, Ivana. Bueno, hola, buenas tardes, buenos días para todos. Voy a compartir. Se ve bien, ¿verdad? Sí, sin problema. Perfecto, ahí. Bueno, em, yo vengo a proponer algunas ideas sobre comunicar ciencia. Bueno, en este caso, eh, pensando en la comunicación de la ciencia ciudadana, pero partiendo también de la idea que son ideas que se pueden aplicar a, digamos, a cualquier proceso, a cualquier proceso de comunicación o de innovación en sí misma. Y quiero empezar con esta idea que tiene que ver con pensar la comunicación como una práctica y un proceso transformador. Con la idea de tener en cuenta que toda comunicación es política. Detrás de cualquier proceso de comunicación, cualquier acción de comunicación, hay personas, personas que tienen un recorrido, personas que tienen una ideología y que tienen también una intencionalidad. Eh, Ninguna comunicación es neutral y eso es un detalle que lo podemos usar, obviamente, siempre a nuestro favor. Por lo tanto, la comunicación hay que pensarla como lo que es, ¿no? Una construcción y un recorte de una situación, de una realidad, de un evento, que implica elecciones, ¿no? Elegir, digamos, qué es lo que voy a contar, cómo lo voy a contar, a quiénes les quiero narrar esto que quiero contar, y obviamente para qué y por qué, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo y cuál es la intención? Entonces, pensar la comunicación como una práctica transformadora tiene que ver con esto, ¿no? Como que justamente eh, estamos ante una acción que va a tener un impacto y que queremos que tenga un impacto y está súper bien que así sea. Luego podemos pensar, digamos, si éticamente, digamos, ese impacto que queremos es bueno, es malo, pero eso sería como otra discusión. O sea, saber que la comunicación es una acción transformadora, ¿no?
porque queremos lograr algo en quienes están del otro lado, en nuestras audiencias. Y luego pensar la comunicación como un proceso continuo, que se tiene que tener en cuenta desde el inicio de cualquier acción o cualquier práctica, en este caso, bueno, prácticas de participación e innovación. Esto es interesante porque en realidad, o en general, siempre se piensa la comunicación como el último eslabón, y este es un ejercicio que está bueno hacerlo, de tener en cuenta que la comunicación tiene que formar parte, o tenemos que ser conscientes de las acciones de comunicación desde el momento en que empezamos este proceso. La siguiente idea, poder pasar de la comprensión pública de la ciencia al compromiso público al compromiso público con la ciencia. Esto tiene un poco que ver con lo que estamos atravesando hoy. Digamos, estamos como en el medio justamente de un proceso en donde la ciencia dejó de ser como dominio exclusivo de las personas expertas, las personas científicas, y en donde también se empieza a reconocer la ciudadanía en sus distintos roles, ¿no? O sea, las personas, la ciudadanía no somos receptoras, digamos, pasivas de estos saberes y estos conocimientos, sino que también participamos y podemos participar en su producción y también en su difusión. Entonces, en el último tiempo vemos cómo, digamos, esta idea de querer, digamos, enseñar, entre comillas, al público, a la comunidad, digamos, estos saberes que se generan, digamos, desde el área, digamos, de la ciencia, digamos, empiezan a haber un montón de iniciativas que justamente promueven este diálogo, ¿no? O sea, estos dos espacios que parecían, digamos, ajenos, realmente están en permanente contacto y empiezan a surgir iniciativas que promueven eso y visibilizan esa posibilidad de que tanto la comunidad científica como la ciudadanía puedan trabajar en conjunto y puedan producir conocimiento. Y en estos procesos, la ciencia ciudadana forma parte de esta transformación en este vínculo entre ciencia y sociedad. Entonces, uno de los desafíos para pensar, digamos, cómo hacer comunicación de procesos, digamos, de innovación y procesos científicos, tecnológicos, para mí, digamos, tiene que ver con dejar de pensar la comunicación como este proceso lineal, en donde están la comunidad científica, quienes generan esos nuevos conocimientos, está el periodismo especializado, que sería como una especie de un rol de mediador entre la sociedad y esa comunidad científica, y bueno, y la ciudadanía que solamente recibe y consume, digamos, esa información de forma pasiva. También yo creo que el avance de las tecnologías digitales nos ayudaron a empezar a romper un poco ese esquema, porque un poco el acceso a Internet fue como democratizando, ¿no? Un montón de situaciones, como la digitalización de la información, el acceso abierto de los datos, bueno, las plataformas colaborativas, las redes sociales, bueno, como todas estas herramientas que surgen desde lo tecnológico, favorecieron justamente que este conocimiento científico se pueda democratizar, tenga su alcance, y que bueno, esto sea, digamos, a escala mundial y en tiempo real. Entonces, como que eso también ha ayudado a que se experimenten estos cambios entre lo que es la comunicación en ciencia y la sociedad, ¿no? Y bueno, y entonces ahí vemos que ya el periodismo especializado no son los únicos actores que pueden intervenir en un proceso
o en una práctica comunicacional. De repente empiezan a ver como otros canales y otros actores, digamos, fuera de la formalidad académica, que empiezan a tener eh, como más protagonismo, y obviamente eso también genera como cierta como atención en cuanto cuán veraces son estos nuevos actores, ¿no? Cuánta credibilidad le podemos otorgar. Y entonces acá viene como una idea que tiene que ver con justamente entender la ciencia ciudadana o pensar la ciencia ciudadana como un nuevo paradigma de comunicación científica. Y esta es una propuesta concretamente de un proyecto que se llevó adelante en Europa, en varios países de la Comunidad Europea, que ya finalizó, fueron 3 años, en donde a partir de iniciativas de ciencia ciudadana empezaron como a estudiar el potencial que tenía la ciencia ciudadana, que tiene la ciencia ciudadana, como una herramienta que posibilita hacer como una mejor comunicación de la ciencia, ¿no? Y que tiene que ver con la condición natural de la ciencia ciudadana, en donde, bueno, al ser la misma comunidad la que participa de los procesos de producción de conocimiento, es una tiene una gran potencia, un gran potencial de confianza, no solamente para la comunicación científica, sino para la ciencia en general. Esto significa que las mismas personas ciudadanas o de la sociedad civil que participan en estos procesos pueden también formar parte de el codiseño, no solamente de los procesos, digamos, de, del mismo proceso de trabajo, ¿no? de los proyectos de ciencia ciudadana, sino también de poder diseñar en conjunto estas nuevas estrategias de comunicación. Porque si nosotros pensamos que la comunicación tradicional de la ciencia siempre se basó en publicación de artículos en revistas especializadas, en medios de comunicación y en secciones específicas dentro de esos medios de comunicación, como puede ser la sección de ciencia. Después también, tradicionalmente, siempre la comunicación de la ciencia se basó o se basa en conferencias y en exposiciones científicas, donde sabemos que las personas que habitan esos espacios digamos, forman parte del mismo ambiente, o sea, no son espacios abiertos, en el sentido que quizás la ciudadanía no se siente convocada a participar de estos espacios. Entonces, en estas iniciativas de ciencia ciudadana, que son participativas, los ciudadanos colaboran de modo activo en cada una de las acciones del proceso, ¿no? Entonces, una de esas acciones bien podría ser pensar cómo comunicar aquello de lo que se está trabajando, y más todavía cómo poder comunicar el proceso. Por eso al principio hablaba de pensar la comunicación desde el momento uno en el que empezamos a transitar, digamos, el proyecto. Entonces, si son las personas ciudadanas las que participan activamente en todas las distintas etapas, juegan un papel importante, ¿no? En poder difundir todo el proceso del trabajo. O sea, no solamente, digamos, la etapa concretamente de difusión, que en general eso sucede cuando se finaliza, sino también de todo el proceso y en circuitos como más informales o por lo menos no académicos, ¿no? Que tiene que ver con los entornos de esta persona, con la propia comunidad en donde esta persona, digamos, vive y se involucra, y también en estos nuevos canales de comunicación que surgen a partir de las tecnologías digitales, como pueden ser las redes sociales. Entonces, de repente estas personas no solamente se convierten en participantes activas del proceso, sino que también son
agentes, digamos, referentes naturales para la comunicación de aquello en lo que se está trabajando. Y son esas acciones las que terminan validando estos procesos de ciencia ciudadana, estos procesos de innovación y de participación ciudadana, y de algún modo también validan esta idea de poder dar con, bueno, cuáles son las fuentes confiables, cómo combatir la desinformación, cómo combatir los engaños, las noticias falsas. Entonces, es esa comunicación que se da naturalmente en esa participación la que de alguna manera permite que estos procesos puedan tener mayor impacto, por un lado, y también puedan ser más convocantes, o sea, que más personas se puedan involucrar en estos procesos, digamos, participativos de ciencia ciudadana. Entonces, bueno, esto también me parece clave, o sea, pensar la comunicación como una herramienta para el desarrollo de prácticas exitosas, y eso tiene que ver también con esta experiencia que les contaba de Europa, que justamente se basó en poder generar como algunas especies de laboratorios participativos, a partir de distintos proyectos de ciencia ciudadana que se estaban llevando adelante, y con la idea de poder convocar a, primero, identificar a todos los agentes involucrados directa o indirectamente en esos proyectos y que en algún momento de todo ese proceso podrían ser beneficiados con ese proyecto. Entonces la idea de primero identificarlos para luego convocarlos y poder trabajar de manera conjunta en un codiseño de estrategias de comunicación que justamente pudiera identificar las necesidades de cada uno de estos grupos involucrados. Entonces, por ejemplo, ellos hablaban de distintos actores en distintos niveles, ¿no? Como por ejemplo la ciudadanía y sociedad en general, la academia y la comunidad científica, el sector público, la industria y el sector privado, y digamos el periodismo especializado. Entonces, el resultado, a partir de esta especie de laboratorio, el resultado fue una guía en donde ellos pudieron como identificar, obviamente que siempre dependiendo del contexto y de la población, digamos, de la audiencia específica, pero lo que se pudo, digamos, a partir de este trabajo es poder como trabajar en una metodología para justamente identificar y optimizar las estrategias de comunicación para cada uno de estos actores, que por supuesto no intervienen en todo el proceso, sino que quizás intervienen en algún momento en particular. Entonces, la comunicación de estos procesos de innovación no va a ser nunca la misma, porque el proceso va a tener sus momentos y las audiencias, por llamarlo de alguna manera, también se van a ir modificando, se van a ir superponiendo, y entonces en función de los objetivos que vamos a tener para cada una de estas audiencias, las acciones de comunicación van a ser distintas. Un ejemplo puede ser, si este proyecto que está en desarrollo, 5 minutos, sí, Ivana, por favor. bien, gracias. Gracias. Ahora me queda una slide más y termino. Si este proyecto va a beneficiar a una comunidad en particular, obviamente que esa comunidad primero tiene que formar parte de todo el proceso, y también deberemos pensar con esa comunidad cuáles son las mejores estrategias para el diseño de la comunicación del proyecto, ¿bien? Y así con cada una de estos actores. O sea, si de repente que necesitamos fondos, bueno, habrá que salir a comunicar este proceso de innovación con el sector privado y las industrias que pueden, digamos, aportar sus fondos para que este proyecto se lleve adelante.
Bueno, y después quería apuntar algunos temas como para pensar entre esta conexión entre ciencia ciudadana y comunicación, y que tiene que ver, bueno, es un punteo muy rápido. Primero, pensar justamente en el uso de diferentes canales y formatos y materialidades, no para todas nuestras audiencias que identifiquemos la comunicación y el formato y el canal va a ser el mismo. También pensar en los lenguajes que utilizamos, quién está narrando, cómo estamos narrando eso. A veces en la academia se utiliza como un lenguaje como, bueno, muy académico y hay que hacer un ejercicio también para bajarlo, ¿no? A las comunidades. El reconocimiento de las personas que están participando, la naturaleza local de los proyectos, ¿no? O sea, no perder de vista que estos proyectos están anclados en necesidades y en espacios concretos, en comunidades concretas. La comunicación interna, la existencia de foros y blogs donde compartir la información, establecer redes con quienes están participando y por supuesto el uso de tecnologías, qué tecnologías, cómo, en función también de el conocimiento sobre ellas de las personas que están participando. Esto es un punteo como muy abierto y es un primer punteo que por supuesto podemos profundizar y discutir luego con las preguntas que quieran compartir. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ivana. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, vamos a dar la palabra a Rafael. Rafael, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. Bueno, como se comentó por mi perfil, mi perspectiva es mucho más tecnológica y mi formación es en el ámbito de las tecnologías. Entonces, de manera general, lo que yo puedo platicar, digamos, a manera des- desde desde mi experiencia, es cómo ha sido mi interacción, digamos, con este tipo de ideas de lo abierto, ¿no? De la comunicación abierta, de la participación ciudadana en este caso más enfocado más que en la ciencia, en el desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, puedo decir que mi primera experiencia con lo abierto viene desde cuando yo estaba en la universidad. Los libros eran muy caros, ¿no? La biblioteca tenía los libros y nosotros no los teníamos, y eran libros muy costosos en algunos casos. Pero lo que observamos en este caso es cómo la tecnología habilitaba la posibilidad de una distribución más abierta de los libros. Alrededor de la universidad había toda una industria de fotocopiado, una industria de muchas empresas alrededor, pequeños puestos que se dedicaban a fotocopiar libros completos para los estudiantes, ¿no? Entonces, y bueno, si bien era en principio completamente ilegal el hacer esto por respeto de los derechos de autor, era una práctica que se permitía, porque era algo que existía, que estaba ahí, que operaba a simple vista y que simplemente facilitaba el acceso nuestro como estudiantes a la literatura que nos era importante para nuestros estudios. Entonces, eh, bueno, estudiando, digamos, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en una universidad pública, con acceso a este tipo de contenidos por estos medios, abre, creo yo, al menos en mi caso, la perspectiva, digamos, de la posibilidad de que el conocimiento no esté encerrado en la biblioteca, sino que esté disponible para todos aquellos que quisiéramos tener acceso irrestricto al mismo, ¿no? Entonces, luego más adelante, pues con lo que me encuentro es trabajando en el área de la tecnología, estudiando en el ámbito de la tecnología, es con este movimiento de la apertura en el ámbito tecnológico. Eh, yo creo que hay dos
fuerzas muy fuertes interactuando en el desarrollo de la tecnología, en la revolución digital. Por un lado, es un movimiento inicial que viene de los 60, de los 70 hacia la apertura, hacia la diversidad, hacia el acceso público para todos. Y por el otro lado, pues el emprendedurismo, el desarrollo tecnológico, pues todo lo que el neoliberalismo, toda esta posibilidad de sacar provecho de este nuevo oro, ¿no? El oro de la información, el oro de la comunicación que ofrecen las tecnologías digitales. Entonces tenemos estos dos líneas, digamos, de estas dos fuerzas que van formando la revolución industrial. Y yo me encuentro, al empezar a estudiar mi maestría, me encuentro con el código abierto, ¿no? Me encuentro con la posibilidad no solo de descargar código, de descargar software que yo podía usar sin pagar un peso, que yo podía incluso modificar para adaptarlo a mis propias necesidades, pero además me ofrecía la oportunidad de participar en los proyectos. O sea que yo, como estudiante de maestría, podía hacer ajustes al código y enviar ese código, contribuir de esta manera al proyecto y que el proyecto pudiera, y que mi esfuerzo integrado con el de todos los demás pudiera tener una influencia potencialmente global, ¿no? Porque cualquiera podía bajar ese, ese código. Entonces, yo creo que el movimiento de código abierto junto con lo que fue esta línea de la apertura enraizada en la tecnología digital y que llevó a lo que es el Internet, a lo que es actualmente la web, es en buena medida pues mucho la inspiración de lo que actualmente tenemos con todos estos movimientos del acceso abierto. Luego vinieron otras cosas, luego ya metido más en el ámbito de la educación, pues las ideas del currículo abierto y de los objetos de aprendizaje que se estuvieron eh, manejando mucho a principios de siglo, pero que en el fondo lo que había de fondo era algo más empresarial, digamos, ¿no? O sea, realmente el currículo abierto fue interpretado por muchos como un alarde de las universidades, de las grandes universidades privadas de Estados Unidos que podían decir, bueno, aquí está mi currículum. O sea, el currículum no es lo importante es la experiencia de estar aquí con nosotros, con nuestros estudiantes, con nuestros docentes, en este entorno rico, interactivo de las grandes instituciones como el MIT, como Harvard. Entonces, se podían dar el lujo de hacer público su currículum porque no era eso lo más importante que ellos ofrecían como parte de su oferta educativa. Entonces, y en el caso de los objetos de aprendizaje, pues también había un fuerte sesgo hacia la producción de contenidos, de manera que se desarrollara una industria de producción de objetos de aprendizaje y una industria de plataformas para el manejo y gestión de los objetos de aprendizaje y que de esta manera pues pudiera florecer, digamos, a través de los estándares, a través de la regulación, pudiera florecer una industria, más que la idea de apertura, realmente vendía detrás pues esta idea de desarrollar una nueva línea de mercado, ¿no? Entonces, eh, posteriormente, pues esto deriva en los recursos abiertos de aprendizaje, que es lo que finalmente yo creo que quedó, en lo que se decantó el movimiento de los objetos para la gente que estaba más interesada realmente en el acceso público y libre al conocimiento. Y pues es lo que ha permeado, es lo que se ha quedado, pero al mismo tiempo también lo que se ha diluido un poco, ¿no? Porque cuando hablamos de recursos educativos abiertos, pues cualquier cosa puede ser un recurso educativo abierto y entonces las posibilidades de organización, de coordinación, de interoperabilidad y muchos otros aspectos que son importantes desde la perspectiva tecnológica se pierden un poco, ¿no? Entonces, digamos, desde la perspectiva de este movimiento, pues está
floreciendo en cuanto a los recursos educativos abiertos y la posibilidad de acceder a una gran cantidad de contenidos educativos, pero por el otro lado un cierto estancamiento ante la falta de una, de una estandarización, se podría decir, pero también de una cierta eh, posibilidad de coordinación, de clasificación, de integración que permita no el acceso libre nada más a los contenidos, sino el acceso organizado, coordinado, mediado por la tecnología que ofrezca eficiencia, por ejemplo, los procesos de acceso a los contenidos. Entonces no es nada más la apertura, ¿no? No es nada más que estén ahí, sino ofrecer las estructuras que permitan un acceso fácil, rápido, eficiente a los contenidos que se requieren. Y bueno, más recientemente está el tema del el Open Access, el acceso abierto, con el cual yo me he encontrado más recientemente en términos de publicaciones, fundamentalmente, ¿no? Es la posibilidad de que los artículos que publicamos como parte de nuestros proyectos de investigación, que muchas veces son financiados con dinero público a través de las instituciones correspondientes en los distintos gobiernos a los cuales en nuestros países. Entonces, ha habido un fuerte movimiento en el sentido de que ese tipo de producciones debieran ser abiertas, no debieran ser abiertas porque son producidas con dinero público. Y eso genera, en parte, junto con los antecedentes que ya comenté, la idea del open access, ¿no? Del acceso abierto a los artículos, con sus bemoles. Por ejemplo, pues muchas revistas pueden ofrecer open access, pero generalmente han sido revistas más jóvenes, revistas con poco prestigio, revistas eh, innovadoras, pero que al mismo tiempo tienen que combatir en un mercado muy reñido. Y cuando los académicos lo que necesitamos son puntos, son palomitas eh, porque no es lo mismo publicar en el primer cuartil que en el segundo cuartil, que en el tercer cuartil, en el ranking, digamos, en el ordenamiento de las revistas académicas por orden de importancia. Entonces, estas revistas pues tienen muchos problemas, ¿no? Entonces, y generalmente son sostenidas por instituciones públicas. Del otro lado tenemos las grandes editoriales y las revistas de alto prestigio que ofrecen la opción del acceso abierto, pero con un costo para el proyecto, con un costo para el gobierno, con un costo para la institución. Por ejemplo, recientemente hemos estado publicando en revistas de la editorial Nature y tenemos la opción del acceso abierto, sí, pero el acceso abierto cuesta $2,000. Entonces, si en tu proyecto tienes $2,000 para publicar tu artículo, entonces pues no tienes ningún problema, pagas tus $2,000 y entonces tu artículo queda abierto para que cualquiera lo pueda usar, ¿no? Pero necesitas tener el recurso, de otra forma tu artículo queda cerrado y entonces tiene menos difusión que los demás que están abiertos y en consecuencia pues tu investigación resulta afectada, ¿no? Un movimiento muy interesante en relación junto con el Open Access es el tema de los datos abiertos, el Open Data, que tiene que ver con el hecho de que no nada más publiques tus resultados, sino que publiques tu código, que publiques los datos que utilizaste, de manera que tu investigación pueda ser reproducida por cualquier otro investigador que esté interesado en el tema o que incluso pueda ser retomada por estudiantes, ¿no? O en un momento dado el público en general. Entonces, eso es también algo que se está dando, que está dando muy fuerte recientemente, que muchas editoriales importantes ya están pidiendo que no nada más el artículo esté abierto, sino que además se les ofrezca acceso a la información a todo el público de la revista, el acceso al código, el acceso a los datos. Eh, y bueno, como lo comentaba, la tecnología digital trae, creo yo, en su raíz el tema de la apertura, ¿no? Entonces, tenemos movimientos muy fuertes al interior
de la revolución digital hacia abrir los datos y no necesariamente de manera legal, ¿no? Porque tenemos un choque aquí entre las estructuras legales, entre las estructuras económicas del mundo y por otro lado la necesidad observada por muchos de que el público en general pueda tener acceso al conocimiento. Entonces tenemos movimientos como la Z Library, como el Sci-Hub o como EPUB Libre, por ejemplo, en el caso de la literatura, que lo que hacen es ofrecer el acceso libre y gratuito a los contenidos que de otra forma tendrían que ser comprados, ¿no? Y que son considerados ilegales en muchos casos y que son combatidos activamente por las organizaciones pues, que viven o que se lucran de los beneficios de vender este tipo de productos. Y bueno, retomando más el área de ciencia abierta, que es un poco menos realmente mi área de experiencia, o incluso menos todavía mi área de expertise, pues lo que hemos observado, creo yo, es, por un lado, tenemos un fenómeno que de tanto estar ahí, luego ya lo pasamos desapercibido, que es el caso de la web. O sea, la web ha sido el gran medio, creo yo, para difundir la ciencia, para difundir los contenidos. Actualmente ya no vamos menos a la biblioteca para buscar información, cualquier información que queremos saber sobre el reciente eclipse, sobre datos históricos, sobre la relación entre Rusia y Ucrania o Palestina e Israel, o lo que nos atraiga en el momento, lo vamos a buscar en la web. La web es nuestro gran acceso al conocimiento actualmente, con todos los sesgos que implica por el hecho de que es parte, digamos, del tema de la apertura, ¿no? Entonces, en la medida que cualquiera puede publicar, pues te puedes encontrar cualquier cosa. Eh, Tenemos colegas aquí en Jalisco, profesores universitarios, profesores de preparatoria en particular, que se dedican de manera como parte de su profesión, como una parte importante de su profesión, a generar contenidos de divulgación de la ciencia a través de mecanismos como YouTube, que se vuelven también medios muy interesantes para compartir la ciencia. En algunos casos, si se logra, digamos, esa masa crítica de público interesado, incluso con beneficio para los autores, y yo creo que también es un medio que se está manejando mucho y que está produciendo muy buenos resultados, porque el hecho de que tienes lo que antes estaba exclusivo, digamos, lo que antes era el acceso a la radio, a la televisión, ahora está disponible en principio, para todo el mundo, en la práctica, para todo el mundo con los conocimientos y habilidades para divulgar la ciencia y divulgar la tecnología, divulgar el conocimiento a través de mecanismos como es el caso de YouTube y también un poco más con un acceso un poco más restringido, pero también no por ello menos importante, el tema el tema de los MOOC, ¿no? Y bueno, más recientemente está el tema de la inteligencia artificial generativa y las posibilidades que ofrece para el acceso al conocimiento y en particular a la ciencia, ¿no? A través de cosas como ChatGPT, con las cuales puedes dialogar en un lenguaje, ya no tienes que componer una estructura de búsqueda como lo que podríamos hacer para Google o para acceder a una biblioteca como una base de referencias como la Web of Science o Scopus, ¿no? Donde tenemos que usar los ANDs y los OR y las construcciones lógicas para armar nuestras búsquedas. Ahora lo que podemos hacer es simplemente expresarnos en lenguaje natural y tener acceso a través de estas herramientas tecnológicas de último nivel al contenido con el cual fueron alimentadas, que en este caso pues es el contenido de la web. Entonces, desde el lado tecnológico creo yo que persiste esta doble vía, ¿no? Esta espada de doble filo
en lo referente a lo tecnológico, por un lado, sí, el emprendedurismo, el desarrollo tecnológico, la explotación de los datos eh, de parte de las grandes empresas que tienen los medios para hacerlo. Y por el otro lado tenemos esa raíz de apertura, esa raíz de la posibilidad de usar estas herramientas para 5 beneficio minutos, Rafael, social, gracias. ¿no? Y no, yo con esto cerraría mi primera participación. Muchas gracias. No, gracias, Rafael, gracias, Ivana. Y bueno, pues haciendo una recapitulación de lo expuesto por Ivana y por Rafael, pues podemos entender y reflexionar de la importancia de la participación y la apropiación justamente de estos medios y entornos digitales, tanto para comunicar como para consumir información, datos, resultados de investigación, etcétera, ¿no? Y en este sentido, Virginia nos plantea una pregunta que creo que resume muy bien una de las inquietudes principales y tanto Rafael como Ivana, si nos pueden apoyar con sus comentarios al respecto. ¿Cuáles perciben ustedes que serían las principales resistencias o riesgos en no promover la apertura o el diálogo entre universidad y ciudadanía, es decir, entre quien aparentemente produce información y entre quien aparentemente también consume la información, ¿no? En esta dicotomía universidad-ciudadano, aunque, bueno, pues ya nos hablaba Iván y también Rafael de que, bueno, el ciudadano también es un productor de información, de datos, de comunicación. Pero ¿cuál sería el riesgo de la no apertura o apertura de estos diálogos o de estos mecanismos de comunicación? Ya hemos visto que pues la ciudadanía en general se apropia de los medios y de los canales de comunicación y principalmente pues los tecnológicos o los digitales, e incluso, pues, además de apropiar, llega a expropiar, ¿no? Por ahí hay algunos ejemplos muy claros justamente de comunicación de la ciencia que, pues, a partir de acciones consideradas de piratería, pues ponen a disposición de un público el consumo de información, y no solamente información científica o académica, sino de todo tipo de información o fuentes o recursos que se está demandando por parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, Ivana, comenzamos con tu reflexión y posteriormente con Rafael. Sí, a mí me parece que el principal riesgo, digamos, al no promover esta apertura, tiene que ver con esta pérdida de confianza, ¿no? Sobre la misma producción académica o científica. A veces parece que, eh, digamos, la brecha a veces parece que es tan grande eh, que muchas veces pareciera que aquello que se produce no tiene ningún impacto, ningún beneficio en la comunidad. Entonces, yo creo que eso es un riesgo por no saber cómo acercarse a la comunidad para justamente poder contar de una manera, digamos, más concreta y más cercana cómo aquello que se está produciendo, este saber que se está generando, puede impactar de forma, digamos, positiva en la vida cotidiana de esas personas en la comunidad. A mí me parece que ese es el principal riesgo y es algo que vivimos, por lo menos en Argentina, cuando se pone en duda toda la producción académica por algunos sectores, ¿no? que cuestionan inclusive los fondos, los fondos públicos que se derivan a este tipo de investigaciones. Entonces, bueno, creo que ese cuestionamiento y esa falta de confianza es justamente consecuencia de que no existe o debería promoverse aún más esta apertura, ¿no? Este diálogo entre academia y ciudadanía.
Gracias, Iván, y daríamos voz a Rafael. Adelante, Rafael. Sí, yo creo que, yo creo que una de las principales resistencias tiene que ver con, por decirlo así, lo poco que gana la universidad en realizar este tipo de actividades, ¿no? O sea, la universidad, al menos en México, se mide obtiene en particular la universidad pública, de la que yo conozco más, obtiene sus ingresos, obtiene sus recursos, el financiamiento de parte del gobierno en base a una serie de puntos, ¿no? En base a publicaciones, en base a patentes, en base a investigadores del sistema nacional, en base a número de estudiantes y no en base a actividades de divulgación de la ciencia con la sociedad, ¿no? Entonces, si bien es una de las, se reconoce como una de las tres actividades principales de parte de la universidad, no es la actividad que más se valora. De hecho, creo yo, es la que menos se valora en la universidad. Entonces, a la universidad no le conviene, en ese sentido, dedicar sus recursos, dedicar el tiempo de sus académicos a actividades de divulgación que no le dejan recursos, fundamentalmente, cuando las otras actividades, las actividades de investigación y las actividades de docencia son las que le producen los beneficios que necesita para seguir operando. Entonces, eh, o el prestigio cuando se quiere medir, por ejemplo, en un ranking internacional y cosas por el estilo. Entonces, yo creo que ese es una de las principales resistencias, una de las principales limitaciones o falta de incentivos para que la universidad participe en actividades de divulgación, actividades de trabajo colectivo con la comunidad, ¿no? Ahora, el riesgo, si lo queremos ver así, el riesgo es abrir y dejar claro que no se requiere ir a la universidad para obtener los beneficios de la universidad. O sea, el acceso libre al conocimiento a través de la tecnología, por un lado, y las actividades de divulgación de la universidad bien podrían ser suficientes para muchos para formarse, para satisfacer sus necesidades. Y entonces la universidad, al momento de abrir sus actividades, de dejar de hacer disponible sus recursos al público en general, a la sociedad, a través de las actividades de divulgación, de difusión, de ciencia abierta y todo lo que podemos imaginar, pierde, pierde fuerza para atraer, para formar en el ámbito cerrado de la institución, ¿no? Entonces, ciertamente también en ese sentido se puede considerar como un riesgo, ¿no? El riesgo de que la universidad se diluya a través de estas actividades y pierda peso, y a través de perder ese peso porque no tiene sus estudiantes, porque no tiene ese concentrado que la define como universidad, pues pierda su carácter de universidad. Entonces, esa sería mi manera de verlo. Gracias, Ivana. Gracias, Rafael. Y bueno, ciertamente incluso podríamos hablar de una contradicción en algunos casos para las universidades cuando están más ocupadas justamente de pues medirse a través de rankings universitarios o de cubrir ciertos indicadores y contraponen este objetivo de la universidad pública, sobre todo de pues acercar los beneficios de la ciencia a la ciudadanía en general, ¿no? La UNESCO pues ya ha reconocido desde hace bastantes años, desde la emisión de la Carta de los Derechos Humanos, que es un derecho humano de la sociedad recibir los beneficios de la ciencia, ¿no? Y ello implica la comunicación, la difusión, los datos, los resultados, etcétera. Y en muchos casos, pues las universidades se ven comprometidas en estos procesos de comunicación y difusión de los aspectos científicos cuando están más enfocados a medirse y competir entre ellas, ¿no? Por cuestiones, pues, impuestas realmente a las universidades. Bueno, tenemos dos preguntas para hacer el cierre y no pasarnos un poco del tiempo.
Hay una específica para Ivana y una para Rafael, las cuales leeré y cerraremos con la pregunta global que nos plantea Paola, tanto para Ivana, Rafael, igual Virginia también, si gustas participar. La pregunta, perdón, dirigida concretamente, Ivana, es cómo asegurar, y esta la plantea César Bernal, muchas gracias César, cómo asegurar que la comunicación sea efectiva tanto para el sector privado y la sociedad en general hacia un avance a una tecnología relevante para el mercado. Dice César que pregunta porque en la industria, aunque existen tecnologías abiertas y sin costo de licencias, no buscan aprovecharlo, ya que hay poco personal especializado. Y la pregunta para Rafael sería, ¿qué será del ámbito académico si nos dejamos absorber por el ámbito tecnológico en difusión o alcance si los docentes no están a la par para su aprovechamiento? Les pido tratar de ser breve para poder dar paso a la pregunta también global que nos plantea Paola y con ello cerrar. Gracias. Bueno, respecto de la pregunta, para mí no tengo la respuesta, o sea, es un tema muy complejo y tiene que ver justamente con la soberanía tecnológica, ¿no? O sea, estas grandes multinacionales, como han desembarcado en todo el mundo dándonos las soluciones tecnológicas muy cerradas, y eso que en un principio nos pareció como muy, muy fácil, porque nos resolvían un montón de problemas. Bueno, hoy estamos en un punto en el que nos damos cuenta que un poco más nos han vuelto a colonizar con estos desarrollos tecnológicos, y entonces me parece que ahí el trabajo obviamente tiene que ver con un rol muy presente del gobierno en cuanto a fomentar la soberanía tecnológica de los pueblos, para que justamente este tipo de desarrollos abiertos sean los que elijamos de primera mano, ¿no? No digo dejar de usar los otros, pero por lo menos sí saber que existe la posibilidad también de trabajar con otras tecnologías abiertas. Y entonces ahí yo creo que bueno, hay una responsabilidad compartida, eh, y también los caminos que se están llevando adelante son muy autogestivos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, hay experiencias favorables en ese sentido. Creo que en la Universidad de Rosario hace bastantes años que se usa un sistema abierto creo que es de gestión del alumnado. O sea, hay digamos, experiencias positivas respecto del uso de tecnologías abiertas, pero bueno, es un camino que creo que recién está empezando a tener una discusión potente como para transformar esta realidad, ¿no? Espero haber aportado algo a esta duda de César. Gracias, Ivana. Y bueno, damos pie a Rafael también con la pregunta que le planteó directamente César y cerramos con la pregunta global de Paola. Sí, bueno, yo creo que antes, a mediados del siglo pasado, el acceso al conocimiento para el público en general estaba a través de los egresados de la universidad. eh, Y a través de los egresados de la universidad estaba la universidad. O sea, si yo quería acceder al conocimiento, me dirigía a los universitarios, los que estudiaron, y si yo quería conocer más, entonces iba a la universidad. Entonces la universidad tenía un rol central, digamos, en la difusión del conocimiento y de la ciencia en particular. Ahora, ¿qué es lo que pasa actualmente? Si yo quiero acceso al conocimiento, me dirijo a mi teléfono celular, ¿no? Entonces me dirijo a mi teléfono celular y ahí de esa manera yo accedo a la información que necesito y en un momento dado al conocimiento y a la ciencia. Entonces, pues, qué es lo que está pasando? Que empiezan a surgir otros actores que aprovechan estos nuevos medios para tener su protagonismo, para tener su tajada, para tener su impacto, dependiendo cada quien de sus objetivos.
en este ámbito, digamos, de la divulgación del conocimiento. Tenemos, por ejemplo, los MOOC que comentaba previamente, toda una industria de formación, una industria de capacitación a través de los MOOC, en la que participan académicos, pero muy pocos académicos en comparación con todos los que formamos parte de las universidades en el mundo. Entonces, Khan Academy, los influencers, pero orientados hacia la parte de divulgación del conocimiento, hacia la parte de la divulgación de la ciencia. Entonces empiezan a aparecer todos estos actores que no necesariamente representan a una institución como es la universidad, sino que muchas veces van por su cuenta o son académicos, pero que no se presentan necesariamente como miembros de una institución universitaria, o son empresas que están beneficiándose o están en un momento dado aportando al conocimiento público, como es el caso de Khan Academy, por ejemplo, o incluso el caso de Wikipedia, por ejemplo, movimientos como Wikipedia. Entonces, en este sentido, la relevancia de la universidad como productor, como generador, como divulgador del conocimiento y la ciencia desde la perspectiva de la comunidad disminuye de una manera muy importante. Y yo creo que eso tiene que ver en buena medida con una cierta desvaloración del trabajo de los académicos al interior de la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si no nos ponemos las pilas? Bueno, lo que va a pasar es que las grandes instituciones que eran las universidades y que recibían esas grandes cantidades de recursos para realizar su tarea de formación a las masas en nuestros países latinoamericanos, pues se ven afectadas porque se empiezan a vislumbrar otras alternativas, no necesariamente mejores alternativas, pero parecieran ser otras alternativas más baratas, de más fácil acceso y que en principio pudieran tener más beneficios, ¿no? Entonces sí es un riesgo para las universidades, para los académicos, el no montarnos, el no sacar ventaja, el no formar parte de este movimiento, ¿no? Gracias, Rafael y Ivana. Y bueno, para cerrar la pregunta global que nos plantea Paola, un poco ya han dado algunas respuestas a esta pregunta, pero como cierre, entonces, ¿qué tendrían que hacer las universidades, las instituciones educativas, justamente para generar estrategias que den cuenta de un compromiso público con la ciencia, con el acceso a la información, con la formación, con la instrucción hacia pues la sociedad en general, ¿no? Recordemos que pues ese fue el fin o el objetivo con el que se crearon o instituyeron estas instituciones, estas universidades públicas, ser estos centros de generación del conocimiento, dinámicos, etcétera, pero con un deber y una, pues hasta cierta manera, obligación de responder a las necesidades de la sociedad sí, de la sociedad o del público, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Deben de transformarse, deben de migrar hacia otros entornos como son los digitales, deben de ser híbridas. ¿Cuáles serían los mecanismos para las instituciones educativas para, bueno, innovar y avanzar y evolucionar ante las necesidades de consumo, de información, de comunicación, de conocimiento en el contexto actual? Y bueno, con esto estaríamos cerrando. Gracias. Bueno, de mi parte, reforzar un poco lo que venimos hablando hoy, creo que una estrategia puede ser eh, abrirse a la comunidad con acciones del tipo laboratorios participativos, en donde la misma comunidad pueda de algún modo hacer su aporte y opinar y en cierta medida, bueno, participar de esos procesos que también los involucran, ¿no? Y entiendo que eso no sería, me parece que también es como que son mecanismos
que cada comunidad académica o científica tiene que encontrar. Pero creo que como metodología, mm, lo que hoy llamamos, bueno, que lo mencionaba también Virginia al principio, los laboratorios de innovación, un poco es una metodología participativa en donde, bueno, a partir de la convocatoria de las personas, de los actores involucrados en tal o cual proyecto de investigación o de innovación, bueno, se establecen determinadas actividades para que estas personas a lo largo del proceso puedan hacer sus aportes y también generar ese compromiso, ¿no? Sobre ese proceso y también sobre los resultados. Creo que eso puede ser también una estrategia y una metodología de trabajo que se podría incorporar más. Gracias, Ivana. Y bueno, escuchamos a Rafael y cerramos contigo, Virginia. Ok. Sí, bueno, yo creo que un problema que tenemos actualmente es una cierta pérdida de credibilidad de la ciencia entre la población. Por un lado, por un cierto desconocimiento de la sociedad sobre los métodos de la ciencia. O sea, la ciencia no pretende tener el conocimiento absoluto de nada, ¿no? El conocimiento científico es un conocimiento falible, es un conocimiento que se renueva constantemente y lo que sabemos hoy podemos cambiarlo mañana y descubrir que las cosas eran muy diferentes a como las pensábamos originalmente. Y eso es normal en la ciencia, pero desde la perspectiva del público en general que no conoce, digamos, estas características de la ciencia, se puede ver como un fracaso de la ciencia, ¿no? Lo que dijeron ayer ahora resulta que no es cierto. Y por el otro lado tenemos también el problema de la puntitis, ¿no? O sea, el asunto este de que la publicación es tan importante actualmente para medir la calidad de la investigación científica que publicamos cualquier cosa. Entonces, se observa una pequeña correlación entre dos variables y se publica. Y entonces, y esto a través de la transformación del mensaje por los medios de comunicación llega como un hecho contundente ante la sociedad que luego resulta que es falso, ¿no? Entonces tenemos un problema también ahí de pérdida de credibilidad porque, bueno, pues se habían dicho que había una correlación entre esta variable y el cáncer y ahora resulta que eso es falso y que realmente no es cierto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de la institución? Pues por un lado, como se ha comentado, y yo coincido con Ivana en ese sentido, es importante fomentar entre la población una idea clara de lo que es la ciencia y lo que no es la ciencia, porque también el otro problema que tenemos es todas estas propuestas de pseudociencia que están entrando a través de los medios de comunicación y que se disfrazan como ciencia. Entonces, para las instituciones, yo creo que uno de los compromisos con la sociedad es formar a la sociedad en, en, en aclarar lo que es ciencia y en tratar de mediar, digamos, encontrar otras maneras de evaluar la calidad del trabajo de los académicos, porque si no, los académicos lo que van a seguir haciendo por meras mecanismos de supervivencia, pues es hacer lo que les están pidiendo para tener su sueldo, para tener sus bonos y pues fundamentalmente publicando lo que encuentren, ¿no? Entonces, eh, estrategias pues bien claras no las tengo, pero como compromiso yo creo que sí, el compromiso de la universidad, por un lado, es dejar claro lo que es la ciencia y lo que no es la ciencia, y por otro lado, el promover mejores prácticas entre los académicos, y entre las mejores prácticas está también la divulgación, o sea, tomarse en serio el tema de la divulgación de la ciencia, porque es como la actividad tercera, la actividad que, bueno, que tenemos que hacer, que de vez en cuando la hacemos, que lo convertimos en espectáculo, no necesariamente con un gran impacto
social y no le dedicamos mucho tiempo porque realmente no nos va a dejar, no nos deja los puntos que nos dejan las publicaciones, que nos dejan las patentes, que nos deja el número de estudiantes en nuestras aulas. Gracias, Ivana. Gracias, Rafael y Virginia. Comentario final y cierre. Perfecto. No, rescatando un poco lo que se preguntaba allí, Paola, dos palabritas que proponía, uno era indicadores y otra era la cuestión de lo público, y también trayendo a colación lo que comentaba Rafael Ivana. Tal vez un punteo como para finalizar, ¿no? Esta existencia del binomio y la puja presente entre la resistencia a la academia por parte de distintos actores aún, y ese reconocimiento como la academia como el saber absoluto, ¿no? Y en el medio no hay diálogo. Y yo creo que ahí está un punto central, que es volver a repensar el rol de las instituciones educativas o de las universidades desde lo público, ¿no? Y ahí se desprende justamente la cuestión de los indicadores y la cuestión de qué es la producción de conocimiento hoy. O sea, sigue siendo solamente, justamente como decía Rafael, solamente el paper. Eso es el resultado único y unívoco para estos rankings, ¿no? Entonces, allí también empiezan a percibirse ciertas estrategias en donde, como el FOLEC o como ciertas otras estrategias en relación a repensar los indicadores que hacen falta para estas transformaciones, ¿no? Necesarias para entender lo público de la ciencia. Porque si no se van a seguir profundizando estas desigualdades respecto a quién puede publicar y quién no. El año pasado salió también una publicación en Argentina de los millones que se gastan las universidades o toda la producción académica en Argentina en la pagar APC y demás. Bueno, y eso tiene que ir cambiando, ¿no? Eso afecta al presupuesto de los fondos públicos para la ciencia nacional de cada uno de nuestros países. Y en ese sentido también se pueden traer a colación la búsqueda de otros indicadores para empezar a medir otras cosas. Si no, por ejemplo, una cuestión muy particular, cuando compartimos o transformamos un código en humanidades digitales, no tenemos lugar en lo que nos pide el currículum digamos, de ciencia del ministerio, no tenemos lugar para esas cuestiones. Entonces, todo ese trabajo que no es una publicación, no hay cabida, digamos, para que se nos evalúe por esa producción también de conocimiento, ¿no? Entonces, estas cuestiones, eso también hace a lo público, eso también establece nuevos diálogos con otros actores de la sociedad, con cooperativas, con otros tipos de activismos, etcétera, ¿no? Así que, bueno, realmente eso es también empezar a pensar en estas estructuras y diálogos de ciencia abierta de la UNESCO, por ejemplo. ¿Cómo la localizamos en nuestras universidades? No necesariamente en nuestro país, sino Guadalajara, Universidad de Rosario. ¿Qué hacemos para que existan otros indicadores más allá de los que nos piden, ¿no? A nivel nacional? ¿Cómo se programan incentivos para los docentes e investigadores por fuera de este marco, ¿no? Tan tradicional? Así que, bueno, hay un par de punteos de cierre, digamos, en relación a lo público, el rol de las universidades y qué nuevos indicadores podemos pensar para salirse del paper, digamos. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Ivana. Muchas gracias, Rafael. Sin lugar a dudas, pues excelentes reflexiones. Nos llevamos pues también esta tarea de seguir reflexionando y pensando en estos temas, en estos puntos, y bueno, pues también tratar de hacer lo propio desde nuestras capacidades, ¿no? Por ahí
decía Aaron Swart que hay que pensar en cambiar la máquina y no las personas, ¿no? Que se hace referencia justamente a pensar a cambiar el sistema en el cual estamos inmersos en la comunicación y producción de la ciencia, ¿no? En donde, bueno, necesariamente es impostergable y necesario el cambio en los sistemas de acreditación y evaluación. Y bueno, pues con esto culminamos. Les agradezco, muchas gracias por su asistencia y su participación. Recordarles que dentro de 15 días tenemos otra sesión, sería la quinta, el día 3 de noviembre, con la temática Educación abierta y alfabetizaciones digitales, derecho a la educación y derechos de autor. Entonces, les estará llegando a su cuenta de correo la invitación con el enlace. Los horarios siguen siendo los mismos, entonces simplemente pues estar pendientes para el día 3 de noviembre, perdón, en nuestra quinta sesión. Muchas gracias, Ivana, muchas gracias, Virginia, muchas gracias, Rafael. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Saludos, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego.